Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno que estamos en esta mañana, en este lugar donde nos hemos dado cita para juntos celebrar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y vamos a empezar en esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie y quisiera leer en el Salmo 40 del 1 al 4. Voy a leer estos 4 versículos y vamos a orar y empezamos nuestro servicio. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el Dios que nos ha ido transformando, el Dios que ha estado trabajando en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros miremos atrás, nos vamos a dar cuenta que ya no somos las mismas personas de cuando el Señor entró a nuestro corazón. Y ese es el Dios que ha estado trabajando en nosotros, ha puesto un cántico nuevo. Ya nuestras conversaciones ya no son las mismas, nuestras acciones ya no son las mismas, porque ha habido una restauración en nuestras vidas de parte del Señor. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a ese Dios que ha cambiado nuestro lamento en danza y nos ha ayudado. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias porque nos das la bendición de estar juntos en este lugar, Señor, para bendecirte, para adorarte, mi Dios. Hemos venido con nuestros corazones agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Como decía la palabra que acabamos de leer, Señor, nos has hecho sacar, Señor, de aquel pozo de la desesperación donde nos encontrábamos cuando interviniste en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa intervención que fue a tiempo, mi Dios amado. Y hoy podemos alabarte con libertad, hoy podemos venir ante tu presencia para adorarte y para agradecerte todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, te pedimos que este tiempo, Señor, lo tomes en tus manos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a abrir nuestros labios y entregarte nuestro corazón para poder adorarte como tú lo mereces. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Habrán 5 personas aquí que se pudieran poner de pie diciendo: Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Oh, vamos a darle un aplauso a Dios porque todos podemos decir eso, ¿verdad? Gracias. Pueden sentarse. Mira, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nadie nos ha tirado la mano, Dios lo ha hecho. ¿Cierto? Dios te ha dado la mano y todo hombre y mujer que conoce a Dios puede decir: Dios ha sido bueno conmigo. En el momento difícil, en el momento inoportuno, Dios ha sido bueno. Y por eso no me cansaré de decirlo. Eso fue lo que me llevó a mí a ser un misionero. Me convertí a Cristo y predicaba el Evangelio enseguida. A los 3 meses yo era un líder. Enseguida empecé a crecer, pero mi tío me llevó a mí a ser lo que hoy soy. Él era un borracho consuetudinario, una persona que el alcohol lo dominaba mañana, tarde y noche. Era peleonero, ¿sabe? Una persona que se fajaba por gusto. Y vivía una vida desordenada. 7 hijos tenía y no atendía a ninguno. Sus hijos daban pena y dolor. Y yo iba para la iglesia, él salió debajo de un puente. Me dijo: sobrino, me voy contigo para la iglesia. Y yo tenía vergüenza que se fuera conmigo para la iglesia porque él estaba debajo de un puente 3 días borracho. Tenía olor a chicharrón malo. ¿Sabe? Un chicharrón cuando se quema así estaba él. Y yo con mi camisita blanca y vino y me abrazó. Sobrina, me marcó. Yo estaba erizado. Y fue y se sentó conmigo ahí adelante, así al frente. Yo no era de lo que me sentaba al fondo, no, yo me sentaba adelante. Yo quería recibir la bendición de un pronto.
Y él se sentó conmigo. Terminó el devocional, vino el mensaje y como en 1 hora y media por ahí se le pasó un poco la fuega que tenía, reaccionó. Y cuando el pastor invitó a recibir a Jesús, fue el primero que se paró. Ese hombre cambió radicalmente. Nunca más volvió al alcohol. Se entregó a Jesús, crió su familia. Bueno, claro, eso vino un proceso, ¿no? Pero cuando yo vi el cambio, él me esperaba a mí. Él vivía más cerca de la iglesia que yo, pero él me esperaba ahí hasta que yo pasara. Y se fue conmigo, se convirtió en un líder, abrió su casa para un pequeño grupo, que en aquel tiempo yo ni sabía de pequeño grupo, pero así era. Nos reuníamos en las casas y él, cuando yo vi el cambio, digo, no, vale la pena predicar el evangelio. Vale la pena. Entonces yo tomé la decisión de dedicar mi vida al Señor. Hoy tenemos con nosotros un predicador acabado de salir de la fábrica, ¿sabes? Todavía tiene el celuloide, todavía tiene el nylon puesto, pero es un hombre que Dios cambió y transformó. El evangelio transforma a las personas. El evangelio cambia la vida de la gente. Claro, del que quiere que se cambie. Y él está aquí con su hijo y su hija. Le voy a pedir a sus hijos que se pongan de pie. A ver, denle un aplauso a esa muchacha tan linda y a ese joven. Qué bueno. Y la esposa no está aquí porque está trabajando, le tocó trabajar hoy. Pero aquí tenemos al hermano Mauricio Perdomo. Perdón, estoy claro. Mauricio Perdomo. Directamente del Salvador. Así que, allá donde está Bukele. Sí, donde está Bukele. Hay que tenerle un poquito de miedo a la gente que tiene a Bukele, ¿verdad? Te entrego este micrófono y te pido que Dios te bendiga. Amén, amén. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios primeramente y a mi pastor por la oportunidad de estar aquí en este lugar, de poder traer la palabra que el Señor ha puesto este día en nuestros corazones, esperando que el Señor pueda hablar a cada uno a nuestras vidas y que pueda edificar nuestras vidas, que sea esta palabra de edificación para nuestras vidas. Quiero contarles una anécdota que leí. Leí por ahí que en Francia había un circo muy famoso, que su mayor atracción era un elefante grande que tenía y fuerte. Entonces, al parecer, un niño observó que al terminar cada función ese elefante tenía un grillete en su pie y lo amarraban a una cadena. Entonces él le llamó mucho la atención y le preguntó a un anciano que lo cuidaba y le dijo, ¿por qué si es tan fuerte lo amarran a esa cadena y lo atan nada más a una pequeña estaca? Entonces él le contó que de muy pequeño, ese elefante cuando estaba pequeño lo amarraron a un árbol muy grande y que por muchos años trató de querer zafarse de esas cadenas, querer romper esas cadenas, y llegó el tiempo que creció y se cansó y al final lo ataban a esa pequeña estaca y él creía que seguía atado a ese árbol por muchos años. Tenía la fuerza de poderse desatar de esa pequeña estaca con un solo tirón de su pie y romper esas cadenas, pero no la pudo romper porque él creía en su mente que todavía estaba atado a ese gran árbol y lo que lo ataba era una pequeña cadena. Entonces, en la Biblia hay un relato, que nos llama mucho la atención a todos. Se trata de un hombre que sufrió mucho por muchos años, un hombre que trató que fue esclavizado, fue atado, estuvo atado por muchos años. Y se trata del endemoniado gadareno. Sé que algunos de ustedes a lo mejor han escuchado esta historia. Sé que a lo mejor han escuchado o han leído esta parte de la Biblia. Dice que este hombre por muchos años estuvo atado, quiso
regresar con su familia y no podía. Quiso regresar él quería ser como las demás personas y no podía, porque estaba atado. Había algo que lo ataba. Este hombre por muchos años quiso ser liberado hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús. Hasta que un día el Señor pudo ver la situación en la que él se encontraba y pudo tener ese encuentro con Jesús, y desde entonces dice la Biblia que su vida fue transformada, que su vida fue cambiada. Dice la Biblia que este hombre estaba desnudo cuando Jesús lo encontró. Vivía en los cementerios, en los sepulcros. No tenía esperanza. Estaba atado. Quizás en su corazón habían deseos, quizás habían hijos, deseos de abrazar a sus hijos, regresar con su esposa, con su familia. Pero no podía. Estaba atado. Y hoy yo quiero hablarte un poco de mi vida. Me identifico con este hombre, porque por muchos años yo también estuve atado. Yo también estuve encadenado. Yo también tuve esas ataduras, hasta que Jesús llegó a mi vida. Quiero decirte que, como dijo mi pastor, soy salvadoreño. Crecí en mi país. Por muchos años había al principio el sufrimiento de las guerrillas, luego las pandillas. Muchas personas emigraron para diferentes países, pero la mayoría para acá, para Estados Unidos. También en ese ambiente yo me crecí. En ese ambiente de guerrillas y de pandillas, en ese ambiente yo me crecí. A los 13 años de edad, ya estaba envuelto en el pecado, ya estaba envuelto en alcohol, drogas. Pertenecía a una pandilla en la cual se extorsionaba, se robaba, se maltrataba, se drogaba. Así crecí, así fue mi vida. A los 17 años de edad, me acompañé la primera vez, me junté con una muchacha, creyendo de que, buscando una solución, una salida a mi vida. Pero no fue así, fue un fracaso. Tuvimos 2 hijas, y fue un fracaso mi vida. Un día el ejército atacó a la pandilla a la que yo pertenecía, donde murieron 2 de mis amigos y otros quedaron heridos y otros fueron detenidos. Ya el Señor venía trabajando conmigo. Ya el Señor estaba trabajando en mi vida. Porque gracias a Dios a mí no me sucedió nada. En ese tiempo mis padres decidieron mandarme para acá. Me vine hacia los Estados Unidos. Llegué, me vine con otros amigos. Como todo inmigrante, sufrimos en la travesía para llegar acá. Tuvimos como 22 días para llegar. Sufrimos cruzando el río, sufriendo persecuciones. Pero ya estábamos acostumbrados a eso. Llegué a este país, empecé a trabajar y vi que empecé a ganar dinero, y como todo, creyendo que estamos en un país de libertad, yo creí que ya era libre. Pero no era así. Seguí atado a aquellas cadenas. Aquí la cosa fue peor. Seguí atado, me metí más en los vicios. Los vicios me atraparon más. Porque así como hay facilidad para hacer dinero aquí, hay facilidad para poder arruinar tu vida también. Entonces yo caí en ese mundo. Caí en ese mundo al cual ya tenía experiencia en drogas y todo, pero cuando llegué aquí fue más peor.
Tuve 2 sobredosis de droga que me llevaron a parar al hospital. Desperté en una camilla y no sabía cómo había llegado ahí. Hasta que en ese ambiente estaba así, en esa vida, en esas cadenas, en esas ataduras. Muchos familiares y amigos pertenecían a una iglesia y me invitaban. Y lo que yo les decía era, si me llevas un 12 de cerveza a la iglesia, voy contigo. Hasta ese punto estaban mis cadenas, hermano. Hasta ese punto estaban mis ataduras. Un día por la mañana, donde vivía con mi prima, gracias, mi hermano. Donde yo vivía con mi prima, me invitó a la iglesia. Estaba sentado, recuerdo que estaba sentado en el sillón viendo la tele. Y ella solo me dijo, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Y yo no le hice caso. No le tomé importancia. Seguí viendo la tele. Volvió a pasar por frente de mí y me dijo, voy a ir a recoger a mi suegra. Paso por ti en 10 minutos. Y se fue. Yo ni le dije nada. Se fue, abrió la puerta y se fue. Me quedé yo sentado en el sillón y dije, si no voy, esta no va a dejar de molestarme. Voy a buscar una ropa ahí y voy a ir. Recuerdo que me metí a mi cuarto y no tenía ropa presentable para ir a la iglesia. La ropa que tenía era ropa, playeras o camisas con calaveras, hojas de marihuana. No tenía ropa adecuada para poder ir a la iglesia. Y empecé a buscar, no sé cómo. Había una camisa ahí de botones que no sé dónde salió esa camisa. Todavía no me explico dónde salió. Recuerdo que me la puse y salí para afuera a esperar a mi prima. Ella dice que fue a recoger a su suegra y luego llegó. Pero hermanos, yo les digo que yo sentí que pasaron 2 horas esperando afuera. Sentí que no se llegaba el tiempo cuando ella llegó. Yo dije, ya me dejaron. Ya se fueron y me dejaron. Pero se me hizo eterno ese tiempo. Se me hizo una eternidad esperar esos 10 o 15 minutos que esperé allá afuera esperándola. Entonces, recuerdo que me fui para la iglesia. Llegamos a la iglesia El Buen Samaritano allá en Homestead. Desde que yo iba entrando por aquella puerta, recuerdo que habían unos familiares y amigos que eran ujieres, otros que estaban sentados por allá, y desde que yo iba entrando no lo podían creer, hermano. Cuando me vieron allá, que yo venía entrando así en la puerta, nadie podía creer que un hombre como yo pudiera estar en la iglesia. Nadie podía creer que alguien que estuviera en esa vida que yo estaba pudiera poner un pie en la iglesia. Pero el Señor ya tenía un propósito con mi vida. El Señor ya tenía un propósito con mi vida. Recuerdo que me senté y vi que todos los que estaban así, los que me conocían, llegaron y se sentaron alrededor de mí. Y estaban todos por ahí, todos los conocidos, y todos me decían, oye, qué bueno que estás aquí en la iglesia, qué bueno que decidiste venir a la iglesia. Pues empezó el servicio. Recuerdo que no recuerdo ninguna de las alabanzas que cantaron, no sé ni qué tocaron, no sé lo que cantaron, solo recuerdo que como a mí me gustaba mucho el rock, recuerdo que mi vista y mi enfoque estuvo en el baterista. Hilario se llama el baterista. Como con la pasión que este hombre tocaba la batería y cómo sonaban los tambores ahí en la batería, dije, wow.
Me llamó mucho la atención eso. Eso no permitió que me levantara y me fuera. Sí, eso no a corazón de piedra. Y yo llegué a ese lugar con un corazón de piedra, hermano. Yo estaba ahí cargado con ataduras y con un corazón de piedra. Cuando el pastor empezó a predicar, me llamó mucho la atención cómo él estaba predicando, todo lo que él dijo. Terminó la prédica. Se terminó la prédica y él hizo el llamado. Hizo el llamado, mis hermanos, que si alguien que estuviera ahí en ese lugar sentía el deseo y quería pasar al frente, sentía el deseo de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y quisiera pasar al frente, que se levantara y pasara. Yo estaba sentado ahí. Recuerdo que cuando él hacía el llamado, yo quería brincar y quería correr hacia el frente. Quería levantarme de esa silla. Hizo el llamado por segunda vez. Y quería levantarme, hermano. Y él dijo, todavía yo sé que hay alguien más aquí. Estaban pasando, hermano, estaban pasando la gente a convertirse. Y él decía, hay alguien más aquí. Que el Señor está llamando este día. Quería correr al frente, hermano. Estaba mi prima y estaba su esposo al lado. Yo estaba en medio de los dos. Yo los veía a ellos. Los veía. Yo estaba, tenía la cara llena, llorando, estaba llorando. El Espíritu Santo me había tocado en ese momento. Estaba llorando y me les quedaba viendo. Yo deseaba que ellos me agarraran, me pegaran un jalón y me llevaran para el frente. Terminó el servicio, hermano. Terminó el servicio y no pude pasar al frente. Yo quería, pero no pude levantarme de esa silla. Sentía que algo me tenía agarrado a esa silla. Sentía que con mi fuerza yo no podía, que no pude levantarme con mi fuerza. Terminó el servicio. Salió todo el mundo de la iglesia. Recuerdo que se quedaron los ujieres, todavía, levantando, buscando botellas, limpiando los asientos, y yo sentado en esa silla. Ya mi primo y mi prima, el esposo de mi prima ya se habían ido, ya estaban en el carro esperándome. Yo me quedé sentado ahí. Llegaron unos y me decían, mira, te vamos a invitar a comer. Y yo les dije que yo no quiero comida. Te vamos a invitar, porque siempre eso tenemos nosotros, que cuando invitamos a alguien, lo primero que le ofrecemos es comida. Y me decían, recuerdo que me decían, te vamos a invitar a comer, vamos a mi casa, o vamos a donde quieres ir. Y yo les decía, es que no quiero nada. En ese tiempo los servicios eran a las 8 de la mañana en la iglesia, porque habían 2 servicios. Desde como las 9:30 que terminó el servicio, que yo llegué a mi casa, yo sentía que me moría, hermano. Sentía en mi interior que esa era mi última oportunidad que tenía en esta vida. Sentía que ese era el último momento de mi vida. Mi prima tenía como unos 6 meses y su esposo de haberse convertido. Estaban nuevecitos en el Evangelio. Y yo les dije que yo quería aceptar al Señor, pero ellos no tuvieron el valor de orar por mí. No sé qué era lo que ellos veían en mí. No lo sé. Pero recuerdo que llamaron a otros 2 hermanos más. Llegaron a mi casa y cuando me veían, no sé por qué no oraban por mí. No lo sé, nunca se los pregunté. Pero cuando ya iban a orar por mí no tenían el valor, no sé lo que ellos veían en mí. Entonces, recuerdo que era un fin de semana largo de esos de Thanksgiving.
Y me dice mi prima, mira, hoy a las 6 de la tarde hay no era un servicio, sino que nosotros lo reuníamos, un grupo de hermanos, los domingos, cada 15 días, teníamos un tiempo de oración en las casas. Entonces había un tiempo de oración en una casa y me llevaron a ese lugar. Y cuando llegué a la casa, paramos así en la acera y había que caminar un pedacito así para adentro para entrar a la casa. Entonces ya todos como que se habían hablado por teléfono y estaban esperándome ahí. Y estaban todos los hermanos ahí, el grupo esperándome. Llegué, me bajé del carro y recuerdo que el primero que llegó y estaba de frente de mí fue el hermano Elvin. Y me dice el hermano Elvin, tú eres el que quieres que oren por ti. Sí, le dije. Vamos para adentro, me dijo, vamos, pasa adelante. No, le dije yo, aquí mismo, nomás me bajé del carro, aquí ore, aquí, si vas a orar, le dije yo, porque tenía mi carácter, y así se lo dije a él, si vas a orar por mí, ora aquí mismo. Yo no quiero pasar adelante, yo no quiero saber nada más, le dije. Yo sentía que como cuando los minutos y el tiempo se va yendo para atrás, sentía que así estaba mi vida. Sentía que así iba mi vida. Yo no había comido, no había ni tomado agua ni nada. Yo me sentía muerto caminando. Cuando el hermano Elvin oró, recuerdo que no hizo una gran oración. No bajó los ángeles, ni desató cadenas, ni nada. Lo único que él hizo fue, Señor, aquí está este hombre deseoso de ti. Aquí está viendo su corazón, recíbelo y escribe su nombre en el libro de la vida. Desde ese momento, esas palabras que mi hermano dijo, sentí que se cayó todo aquello, hermano. Sentí que se rompieron aquellas cadenas. Sentí que aquellos nudos se desataron. Desde ese momento pude experimentar la libertad en Cristo. Desde ese momento pude ser libre de esas cadenas que me ataban. El tema del que les estoy hablando se trata de libertad a los cautivos, hermano. Libertad a los cautivos. Y ahí ahí pude ver yo cómo Jesucristo liberta en realidad a los cautivos. Ahí fue donde yo pude ver cómo el Señor pudo romper aquellas cadenas, pudo desatar aquellos nudos que por años mi vida estaba atado a eso. Desde muy temprana edad estuve atado al alcoholismo, a las drogas. Recuerdo que las personas me decían, los familiares y amigos conocidos de allá de mi país, me decían, me aconsejaban y me decían, deja eso, deja la droga. Y yo les enseñaba la droga y les decía, yo me voy a morir, pero esto yo no lo voy a dejar, les decía yo. Recuerdo también que cuando estaba en ese ambiente así, te roba todo, te roba la felicidad, te va deteriorando poco a poco la salud, te va quitando años de vida, te va quitando la felicidad, lo que hay en uno es amargura. Por eso, como le decía, yo lo que me identifico con este hombre, con el endemoniado gadareno, porque en ese momento pude sentir como todo aquello que cayó y sentí que todo el peso que había en mi vida se pudo ir a lo más profundo del mar, como dice la palabra. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una porción bíblica que está en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 11,
versículo del 41 al 44. Creo que mi hermano lo va a poner en las pantallas para que pueda seguirme en la lectura. Dice la palabra del Señor así: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que has oído, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado las manos y los pies, con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Este pasaje me identifica mucho, hermano. Este pasaje me identifica porque el Señor le dice a los que estaban con Él, a los que iban con Él. Más atrás de esta lectura dice que les dijo primeramente que movieran la piedra. Jesús no la movió la piedra, Él la pudo haber movido, no la movió. Muevan la piedra, le dijo a los que iban con ellos. Luego les dice, cuando ya movieron la piedra, le llama a Lázaro, y Lázaro ya llevaba 3 días o 4 días de muerto. Ya apestaba, ya de día. Cuando él sale, mire la bendición que él le dio la vida, pero se levantó atado. Dice la palabra que estaban atadas sus manos y sus pies. Estaban atadas sus manos y sus pies. Jesús lo pudo haber levantado ya desatado. Jesús lo pudo haber levantado ya liberado de sus pies y de sus manos. Pero le dijo a los que estaban con él: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Mire la bendición que estos hombres o mujeres que estaban ahí alrededor con él tuvieron. El privilegio de desatar las manos, la bendición de desatar los pies de Lázaro y dejarlo ir caminando como si nada, una persona normal. El milagro a veces lo vemos cuando es resucitado, pero no lo vemos cuando es desatado. Así estaba yo, mi hermano. Así estaba yo también. No sé si ustedes se identifican conmigo. No sé si algunos de los que están aquí se identifican con esta palabra. Yo no sé cuál ha sido o cuál es el tipo de atadura que hay en tu vida. El tipo de atadura por el cual tú estás pasando. Porque recuerde que Lázaro ya había sido salvo, ya había sido resucitado, pero aún seguía atado. El hecho de que Jesús a mí me libertó y me quitó esas cadenas, todavía hay cositas, todavía habían cosas que hay que ir trabajando, hermano, en nuestra vida. A pesar de que ya somos convertidos, a pesar de que ya somos hijos de Dios, que ya somos escogidos por el Padre. Yo no sé esta mañana qué es lo que a ti te liga. No sé esta mañana qué son esas ataduras que tú tienes que entregarle al Señor. Estas a veces son ataduras de amargura, dolor, falta de perdón, tristeza, falta de confianza. Quizás son aquellas pequeñas cosas que no las tomamos en cuenta, que quizás decimos, no, eso yo ya lo superé, pero cuando llega eso a nuestra vida, ahí está esa pequeña ligadura. Ahí está esa pequeña atadura. Y hoy el Señor trae esta palabra a nuestra vida.
para que analicemos, para que nos autoanalicemos cómo está nuestra vida delante de Dios en este momento. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios en este tiempo? ¿Cuáles son aquellas ataduras? ¿Cuáles son aquellas ligaduras que aún no nos permiten ser verdaderamente libres? Yo tuve ese tiempo de esa época de ataduras, esa época de amarguras, de dolor. Pero si tú no tomas ese tiempo de intimidad con Dios y se las entregas al Señor, eso va a seguir ahí, hermano. Yo tuve que hacer eso, tuve que entregarle al Señor para que fuera limpiando mi corazón, fuera limpiando todo aquello que a Él no le agrada, que había dentro de mí. Recuerdo de que de esa vez que el Señor, se recuerda que yo le dije que los familiares me decían que dejara eso, que dejara los vicios, y yo les decía que iba a morir, pero que eso no lo podía dejar. Hasta el día de hoy, el Señor es maravilloso, hermano. Yo no sé qué fue lo que Él hizo en mi vida. Solo Él sabe lo que Él hizo en mi vida, que quitó todo eso, quitó todo vicio de alcohol, de drogas, fumar cigarro, todo lo que usted se puede imaginar. Lo quitó y lo arrancó de mi vida como si nada. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Eso solo Dios lo hace, porque a mí me mandaban con psicólogos, me mandaban a escuelitas y todo eso. Pero nada de eso puede cambiar la vida del ser humano. Solo Dios es el único que puede romper y desatar todo aquello oscuro que había en mi vida. Así como el Señor le dijo a estos hombres y mujeres que estaban ahí con Él que desataran las manos y los pies de Lázaro, así hoy el Señor nos está enviando a cada uno de nosotros. Quizás tú ya estás libre, quizás tú ya le entregaste tu corazón al Señor y ya eres completamente libre. Pero allá afuera yo sé que a más de algunos de nosotros conocemos que están en esas ataduras. Yo sé que allá afuera quizás algún familiar, quizás algún amigo, algún compañero de trabajo, quizás hasta nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros seres queridos pueden estar pasando esta situación, hermano. Pueden estar pasando esa etapa de su vida. Y hoy el Señor a ti y a mí nos ha llamado y nos ha escogido para poder ser esas personas que desatemos esos pies y desatemos esas cadenas de esas personas. El Señor te ha escogido a ti y te ha escogido a mí y me ha escogido a mí para ese propósito, mis hermanos. Para ese propósito es el cual estamos aquí. Yo no sé de dónde el Señor te sacó, yo no sé de dónde el Señor te libertó, yo no sé lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Dice la palabra que una vez siendo libres, nosotros podemos libertar a los cautivos. Porque para eso somos escogidos, hermano. Para que hablamos nuestra boca. A lo mejor, quizás usted se preguntará, yo no soy un predicador, pero con su testimonio, con su diario vivir, con su ejemplo, usted puede libertar a esas personas, sin necesidad de hablar a veces. A veces no necesitamos hablar para ser instrumento en las manos de Dios. A veces lo que Dios está esperando y lo que Dios quiere es que tu corazón esté dispuesto a hacerlo. Que el Señor
que tú abras tu corazón y estés dispuesto a hacerlo, mi hermano. Hoy yo le doy gracias a Dios que puedo hablar como un hombre libre. Puedo pararme aquí al frente y hablar con toda libertad y con toda seguridad de que Dios ha cambiado mi vida. No tengo ningún temor de hablarle al mundo y decirle lo que Dios ha hecho en mi vida. No tengo vergüenza de decir lo que hice. No me avergüenzo de lo que hice. Porque Dios ya todo eso lo quitó. Dios, cuando venimos a los pies del Señor, dice que somos nuevas criaturas. Entonces, que ya las cosas viejas pasaron, que todas las que vienen van a ser nuevas. Y esa es la palabra de la cual el Señor, yo me agarro de la mano de Dios y digo, Señor, gracias por cada día que tú me regalas, gracias por mi familia. Como dijo el pastor, hoy mi esposa no pudo estar acá. Le tocó trabajar, pero me acompañaron mis hijos. Me acompañaron mis hijos y le doy gracias a Dios que conocí en el camino a esa gran mujer. Conocí a esa mujer que Dios puso en mi camino para que fuera al lado conmigo de mi mano. Le doy gracias a Dios que hoy por hoy le servimos todos al Señor. El hijo mayor es pastor de jóvenes allá en la iglesia con su esposa. Tenemos el privilegio de darle gracias a Dios cada día y cada mañana las maravillas que Dios hace. Y yo sé que así como Dios ha hecho conmigo y con mi familia, tiene grandes cosas para ti y para tu familia. Si lo puedes creer, créele al Señor, abre tu corazón y deja que el Señor te use. No tengas ningún temor, no te avergüences de hablar de la palabra de Dios. No te avergüences de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque algo Dios ha hecho en tu vida. Si no, no estuviéramos aquí. Algo Dios ha hecho en tu vida. Confiésalo, háblalo con todo, sin ningún temor. Háblalo a las personas que aún no conocen del Señor y verás cómo el Señor te va a usar grandemente. Quiero que se pongan de pie, vamos a hacer una pequeña oración, estoy concluyendo ya. Vamos a entregarle al Señor todo aquello, mis hermanos, que quizás conscientes o inconscientemente los están ligando y los están atando a esas cadenas que aún estamos arrastrando, a aquellas pequeñas ligaduras que aún hay en nuestra vida. Vamos a poner este tiempo. Padre, gracias. Gracias por permitirme, Señor Jesús, primeramente hablar de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído. Te pido, Señor, que hayas tocado el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, si has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Espíritu Santo, sé tú tocando aquellos corazones. Tú sabes, Señor, dónde has hablado. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras áreas, Señor. Tú conoces aquello que aún los está atando, Señor Jesús. Padre, esta mañana te entregamos aquello que los está atando, Señor Jesús. Lo queremos poner delante de tus manos esta mañana, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú desatando todo aquello, Señor, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, que aún a ti no te agrada, Señor. Todo aquello que está en lo más profundo, Señor Jesús, de nuestro corazón y nuestros pensamientos, que tú conoces, Señor Jesús. Que cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto, Señor Jesús, cuando estamos en aquel tiempo de intimidad, Señor, venimos y lloramos quizás a veces, Señor, por aquello que a ti no te agrada. Te lo entregamos esta mañana, Señor. Sé tú rompiendo aquellas cadenas, Señor. Sé tú desatando aquellos nudos, rompiendo aquellos yugos, Padre amado, que nos atan, Señor. Quizás son cadenas generacionales, Padre. O quizás son cadenas que nosotros mismos los hemos acarreado, Padre. Las entregamos a ti, Señor, para poder ser verdaderamente libres, Señor, y poder, Señor Jesús, hablar con libertad de tu amor y de tu gracia, Padre. Padre, gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Quisiera
Cierre sus ojos por un momento. Si hay alguien aquí, mis hermanos, si hay alguien en este lugar que quizás no le ha entregado su corazón a Cristo. Usted ya escuchó al hermano Mauricio una palabra maravillosa, un testimonio que impacta el corazón. Pero si usted hoy vino aquí y usted no le ha entregado su corazón al Señor, yo creo que esta es una buena oportunidad. Una buena oportunidad para acercarse a Dios. Quizás viene acarreando con cadenas de amargura, quizás por más que quiere no avanza, quizás por más que quiere no puede cambiar. Déjeme decirle, solo no se puede, hace falta el Señor. Así que hoy, si usted está acá y no le ha entregado su corazón a Cristo, levante su mano, yo quiero orar con usted. Si todos son de casa, creo que tenemos una responsabilidad grande delante del Señor. Ustedes escucharon al hermano Mauricio que él hasta se molestó con las personas que lo llevaron porque decía: no me agarraron, no me llevaron allá. Allá afuera, como decía mi hermano Mauricio, hay muchos que están caminando igual como estaba él o como estábamos nosotros. Y hace falta alguien que les hable, alguien que les indique el camino. Porque a veces es la oscuridad tan intensa que no se puede ver, ni siquiera se puede distinguir la palma de nuestra mano por la oscuridad en que vivimos, por la oscuridad donde el enemigo, donde el diablo ha metido al ser humano. Y se camina por túneles oscuros, por caminos sin salida. Como decía el salmista David, en el pozo de la desesperación, ahí nos encontrábamos y ahí hay mucha gente que están esperando que nosotros extendamos la mano y las ayudemos a salir de ahí. Y qué mejor, mis hermanos, que nosotros podamos decirle al Señor en esta mañana que nos use como herramienta, como portadores de su gloria, portadores de su salvación, portadores de libertad, para que aquellos, como decía mi hermano Mauricio, que están en cautiverio, que están atados, puedan venir de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor que si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí están, mis hermanos, quizás familiares, como decía él, pero es la oportunidad y es un reto hermoso que el Señor nos pone en esta mañana. Y yo quiero hacer un llamado, y un llamado serio, porque esto que Mauricio acaba de predicar hoy no es cualquier cosa. Él estaba en una desesperación donde él quería salir y no podía. Pero si usted hoy quiere ser un vaso, un canal, quiere ser un instrumento usado por Dios y de verdad comprometerse con el Señor, y que usted pueda en esta mañana salir de este lugar con su corazón convencido de que Cristo es el único que liberta y es el único que puede romper esas cadenas. Y si usted quiere ser útil en las manos del Señor para traer personas a los pies de Cristo, levanta tu mano. El Señor quiere gente comprometida. Levanta tu mano. Recuerda, allá afuera hay gente que está gimiendo, hay gente que está desesperada, hay gente que está queriendo salir y no pueden, están atados, quieren salir corriendo, quieren salir brincando y no pueden porque hay ataduras en ellos. Levante su mano y mire lo que vamos a hacer. Venga, pase acá al frente, vamos a hacer un compromiso delante del Señor hoy. Porque miren, estos mensajes no pueden pasar así nada más livianos por nuestro corazón. Si nosotros no nos condolemos por aquellos que están cautivos. Fíjese, en una ocasión Mauricio nos decía que sus padres estaban tan desesperados que le decían a sus amigos: por favor, mándenos a ese muchacho que se venga por lo menos a morir a su tierra, que venga a morirse por lo menos acá con su familia, porque ya ellos no tienen esperanza. Ya esos padres no tenían esperanza de que su hijo fuera libertado de esas cadenas del alcoholismo, de esas cadenas de la drogadicción. Y allá afuera hay muchos Mauricios,
Fíjese lo que le digo, allá afuera hay muchos Mauricios atados en vicios, atados queriendo salir, queriendo brincar y saltar desesperados. Hay padres esperando que sus hijos sean libertados. Hay hermanos, hay familias. Y si nosotros no hacemos un compromiso con Dios el día de hoy, para que este mensaje no salga solamente como algo que nos impactó a nosotros, porque es verdad, nosotros hemos recibido la palabra y posiblemente nosotros ya hayamos sido libertados de eso, del odio, del rencor y todo lo que él hablaba. Pero allá afuera hay muchos como Mauricio estaba. Y hoy nosotros vamos a tomar una decisión, mis hermanos. El día que nosotros nos dolemos, empecemos a dolernos, como se duelen aquellas familias al ver a sus familiares atados, entonces los grupos de vida se van a llenar. Vamos a poder, decía Mauricio, vamos a hablar sin vergüenza, sin pena, porque tenemos confianza y la certeza de que el Señor es el único que puede libertar al cautivo, el único que nos puede sacar de esa oscuridad. Y saben, si nosotros hablamos sin pena, hablamos con libertad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que es capaz de hacer en aquellos que están así, entonces saben, nuestros grupos se van a empezar a llenar de personas, porque nosotros los vamos a traer. Levanta tus manos al cielo y ora conmigo y dile: Señor Jesús, hoy nos comprometemos delante de ti, delante de nuestra iglesia, de proclamar libertad a los cautivos, a aquellos que están sin fe, sin Dios y sin esperanza. Dile: nosotros iremos por ellos, los buscaremos. Tu Espíritu Santo nos mostrará y moverá nuestro corazón a compasión para poder darles la mano y invitarlos y traerlos a tus pies, porque solamente ahí, Señor, delante de ti, tu Espíritu Santo los puede libertar. En el nombre de Jesús hacemos este compromiso. Amén y amén. Denle gracias al Señor. Denle gracias al Señor. Pueden regresar a sus asientos. Solamente recuerde este mensaje. Lo que él decía, él quería salir de su asiento y no podía. Hace falta que alguien los traiga y los ayude y los impulse para que vengan a los pies de Cristo. Ya nos vamos a ir y le damos muchas gracias al Señor. Gracias, Mauricio, porque este mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje que mueve las entrañas del ser humano y impacta el corazón. Así que nosotros vamos a ir en esta mañana contentos de escuchar este testimonio tan hermoso, pero también de saber que allá afuera hay muchos atados y nosotros somos el instrumento del Señor para que vengan a sus pies. Así que vamos a ofrendar, ya nos vamos a retirar, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden, los que son de casa, el compromiso que tenemos para poder suplir las necesidades de este edificio. Y aquellos que son visitas, ¿hay alguna visita acá que nos visita por primera vez? ¿Todos son de casa? ¿Alguien nos visita por primera vez? Ah, pues la familia de Mauricio. Sí, gracias por estar acá. Así que no sé si alguien tiene jóvenes que se graduaron esta semana. ¿Alguien se graduó de ustedes en esta semana? El hijo de Wale se graduó. Bueno, felicidades. Mi hija también se graduó se graduó. Hay hijos que se graduaron y Harold y Dylan también ya pasaron a Allison también a otra etapa en sus estudios. Así que damos gracias al Señor por nuestra juventud y damos gracias también al Señor porque mi esposa fue abuela ayer. ¿Cómo ven? Así que mi esposa tuvo que salir de una reunión que teníamos en los líderes porque su nieta estaba naciendo y yo regresé, yo también fui para allá, pero llegué a tiempo. Así que le doy gracias al Señor porque hay una nueva miembro en la familia. Estoy contento, así que toleren mi alegría. Así que vamos a ofrendar, mis hermanos. Dicho esto, vamos a ponernos de pie.
Vamos a terminar este servicio. Vaya a su casa con alegría. ¿Sabe por qué? Porque usted es una persona libre. Dele gracias al Señor por esa libertad. Así que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has dado esta bendición de escuchar esta palabra tan hermosa, Señor. Algo que nos recuerda dónde estábamos nosotros cuando tu mano movida a misericordia, Señor, nos sacó de donde estábamos. Pero también nos vamos contentos porque tú quieres usarnos como instrumentos para atraer a aquellos que no te conocen y que puedan venir a tus pies, Señor, y por ende tengan la vida eterna y sean libertados, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger, Señor. Son para el engrandecimiento de tu obra, para que los gastos de este lugar sean suplidos, Señor. Bendice al dador alegre. Y si hay alguien aquí, Señor, que no tiene un empleo, que no tiene cómo traer el sustento a casa, te pedimos que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre su vida, sobre su hogar, Señor, y que pronto pueda tener, Señor del cielo, para no solamente el sustento, sino también poder contribuir para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Gracias. Te pedimos que sean estos diezmos y ofrendas sean dirigidos a, Señor, con sabiduría y que sean distribuidos de la forma correcta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos despedidos y el pueblo de Dios dice, amén, pasa y ofrende. Gracias, gracias por estar acá. Nos vemos el jueves en los pequeños grupos. No se quede en casa. Recuerde este mensaje. Háblele a la gente y llévelo a su grupo de vida. Nos vemos. Dios los bendiga.